Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 4 de junio en esta séptima semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya, aleluya! Cristo ha resucitado. Hoy celebramos en la liturgia de la iglesia a dos grandes santos que nosotros conocemos: San Pedro de Verona, San presbítero y mártir, San Walter abad, y San Francisco Caracciolo, presbítero. Francisco Caracciolo. Francisco nació en Agnone, Italia. A los 21 años padeció de una enfermedad de la piel. A punto de morir, hizo voto de consagrarse a Dios si recuperaba la salud. Presbítero y fundador de la Orden de Clérigos Regulares Menores. Sobresalen su pobreza, humildad, su generosidad con los enfermos y pobres, su espíritu de penitencia y mortificación. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo. Hoy también valdría la pena recordar que estamos en las vísperas de Pentecostés. Así es, esta noche vamos entonces a celebrar la vigilia del Espíritu Santo, así que no te la pierdas. Te invito para que vayas a tu parroquia, para que vayas a tu comunidad y abras tu corazón. Que Jesús envíe en este día y esta noche de una manera especial de nuevo la gracia del Espíritu Santo, que se abran las puertas del cielo y que baje sobre nosotros el Espíritu que da vida. Hoy entonces recordamos también y pues escucharemos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué importante saber que el día de ayer escuchábamos cómo San Pablo fue llevado ante el César, puesto que los judíos de Jerusalén querían juzgarlo injustamente y tuvo que apelar al alto mando del Imperio Romano. Sabemos que Pablo es conocido como el hombre de las tres culturas. Tenía precisamente esas características, esos rasgos, esa personalidad tanto de hebreo, judío, como de griego y también de romano. Y por eso fue juzgado como un ciudadano romano. Pero aún así Pablo permanece 2 años en la cárcel, nos dice la tradición, entre 2 y 3 años en la cárcel, y aún así, claro, es una cárcel domiciliar, pero sigue siendo una cárcel custodiada, sigue predicando la palabra de Dios abiertamente, libremente y con toda propiedad, sigue siendo testigo de la fe. ¿Y por qué a Pablo lo meten en la cárcel? Porque sus hermanos judíos, sobre todo los judaizantes, sobre todo aquellos judíos que no son convertidos al cristianismo, sino aquellos que pertenecen al Sanedrín, sobre todo el sumo sacerdote Caifás, y que persiguen a la iglesia, lo acusan de que anda proclamando una falsa doctrina y dividiendo al pueblo. Pero sobre todo, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de que testimonia de que Jesús está vivo. Y eso habla Festo precisamente frente al César. Escuchábamos en el texto de ayer de la carta de los Hechos de los Apóstoles. Le explica al César que le acusan a Pablo de que predica que está vivo un tal Jesús, que ni ellos mismos en ese momento seguramente conocen, pero después la doctrina de Jesús llega al mundo entero. Vean ustedes, Jesús para el tiempo de hoy, Jesús para muchas personas es simplemente un mito.
Jesús para otros es simplemente pues un profeta que predicó una bonita doctrina hace más de 2000 años, pero que se ha quedado ahí en el pasado. Para otros Jesús pues no le dice nada a sus vidas, no les da contenido. Pero nos damos cuenta que para nosotros en Pablo se resume realmente la doctrina cristiana, aquel que ha dado la vida por nosotros. ¿Cómo no darlo todo por él? ¿Cómo no predicar en su santo nombre? Porque Jesús cambia la existencia. Cuando dejamos que el Señor entre en nuestro corazón, cuando permitimos que el Señor realmente venga a nuestras vidas, Él cambia. Él nos motiva a un cambio. Él nos propone una conversión auténtica de vida. Y esa conversión nada ni nadie la puede dar en este mundo, sino solamente Dios. Y por eso San Pablo no se equivocaba al anunciar que Cristo estaba vivo y que sigue vivo entre nosotros. Así es. Qué bueno saber que Dios está aquí, que Jesús le da un nuevo sentido a nuestra existencia. Hoy tomamos por última vez en esta Pascua el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué hermoso que este libro, lleno de testimonios pascuales, lleno de aquellos hombres convencidos de la fe en Jesús, nos ha acompañado a lo largo de toda esta cincuentena. Termina entonces, esta cincuentena pascual, termina entonces la Pascua. Y no por eso debemos entristecernos, sino todo lo contrario, que la Pascua siga latiendo en nuestros corazones, que siga haciéndose presente en nuestras actitudes, en nuestra manera de obrar, de vivir, de predicar un Cristo vivo. Hoy entonces nos damos cuenta cómo Jesús llama a Pedro y le dice, sígueme. También Pedro comenta algo sobre Juan. Y Jesús le dice, ¿y cuál es el problema si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva? Claro, como dice el texto, se corría el rumor entre los apóstoles de que San Juan, nunca iba a morir, pero en realidad eso no pasó. Y eso no quiso decir nuestro Señor. Hoy nos damos cuenta cómo Jesús deja en manos de sus apóstoles, de Pedro, Santiago, Juan, de los 12 apóstoles, en ellos deja precisamente nuestro Señor el compendio de nuestra fe. Así es, por eso Juan hoy termina diciendo en el Evangelio, este es el discípulo que atestigua estas cosas y que las ha puesto por escrito, su testimonio es verdadero. ¿Qué significa? Significa que Jesús, a través de los apóstoles, pues nos da nota de la fe. Dejan en nuestras manos, dejan en las manos de los apóstoles la tradición de la iglesia. Ya los documentos del Concilio Vaticano II, que se ha realizado del año 62 al 65, sobre todo en la Constitución dogmática de Verbum, numerales 9 al 12, nos dice lo siguiente. Las bases sobre las cuales se fundamenta la iglesia son las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Y hoy, en breves palabras, Jesús nos está hablando del magisterio, es decir, esa autoridad y de la tradición el magisterio, esa autoridad que Jesús deja en sus apóstoles y que ellos a su vez dejan en sus sucesores, sí, en este caso en los obispos, en los presbíteros, de los cuales escuchamos ya en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su existencia. De cara al capítulo 15 del libro de los Hechos nos damos cuenta ya en el Concilio de Jerusalén que el Señor deja su mandato especial a sus apóstoles y ellos se reúnen en concilio para dilucidar ciertos temas, para tratar algunos temas que van surgiendo como problemática en las primeras comunidades. Y ahí están reunidos San Pablo, el grupo de los 12, también los presbíteros que son convocados. ¿Para qué? Para darle solución a aquellos problemas de la iglesia. Por eso Jesús hoy llama a Pedro, llama a Juan, llama a cada uno de sus apóstoles para dejarles la autoridad de ser ellos los que custodian la fe de la iglesia. ¿Y cuáles son los misterios de la fe? La fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en la Trinidad. La fe en la Santa Eucaristía, la fe en María, nuestra Madre, en los santos. La fe en una iglesia católica y apostólica. Sí, y todos los principios fundamentales de la fe que conocemos. Por eso démosle infinitas gracias a Dios de pertenecer a esta iglesia y también de que nosotros cuidemos esa fe. Sí, que cuidemos íntegramente esa fe que hemos recibido, esa fe que recibimos en iglesia a cada momento.
Por eso hoy Jesús también le dice a Pedro, tú sígueme. Jesús nos hace la misma invitación. A ti que estás escuchando este audio, tú sígueme. No tengas miedo de seguir a Jesús. No tengas miedo de seguir al Señor. No tengas miedo de entregarle tu vida. No tengas miedo de responder a su llamada, de responder a aquel servicio que te han hecho en tu parroquia, en tu grupo, en tu pastoral, en tu comunidad, en tu movimiento, porque allí Jesús te está llamando. Esa llamada a través de tu párroco, de aquel sacerdote que necesita de ti, pero que en realidad es Dios quien necesita pedirte ese servicio. Así como Pedro guardó el compendio de la fe, hoy el Señor también te está llamando a una vocación específica, a un servicio específico. No le digas que no, sino todo lo contrario. Bueno, pidámosle al Señor entonces que Él sea nuestra fortaleza y que Él nos ayude a responder a su llamada. También hoy el Papa Francisco nos ilumina al respecto del texto que hemos escuchado. Dice el Papa Francisco, Pedro cae en esta tentación, mirar las vidas de los demás, meter la nariz en la vida de los demás. Y Jesús lo toma con fuerza, no de manera tan dura como cuando le dijo, quítate de mi vista, Satanás. Pero le responde, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? El pastor ama, pastorea, se prepara para la cruz, despojado, y no mete la nariz en la vida de los demás. No pierde el tiempo en las ternas eclesiásticas. Él ama, pastorea y se prepara y no cae en la tentación. Bueno, también nos damos cuenta que el Papa analiza en su mensaje esa manera de responder de Pedro. Señor, ¿y con qué va a pasar? Hablando de Juan. Sí, Jesús le dice, pues no te interesa, tú haz lo que te pido, sígueme y haz lo que yo te mando. Es decir, no debemos de perder de vista la llamada de Dios, sígueme, y la misión que Él nos da y cumplir la cabalidad. Sin ver otras cosas, sin preocuparnos por otros asuntos. Cada uno tiene su propio trabajo, el trabajo que Dios le ha encomendado en la iglesia. Y por eso no debemos juzgar al prójimo, juzgar al otro. Creo que nos queda clara la idea y la misión que tenemos en el mensaje del Evangelio que se nos presenta. Hoy que tenemos el día de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, pidámosle al Espíritu Santo que venga. Así es. Qué hermoso que le pidamos a Jesús a través de la secuencia de Pentecostés que se renueve en nosotros el don recibido. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Ven luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Sí, paz en las horas de duelo, pausa en el trabajo, brisa en el clima de fuego. Y así continuamos pidiéndole al Espíritu Santo que renueve en nosotros el don de Dios recibido, que renueve sus 7 sagrados dones. Así es. Les recuerdo, mis amigos, que estamos preparando el concierto de alfareros aquí en la ciudad de Guatemala, que se presentará allá en el Auditorio San Juan Pablo II el 16 de julio de este año. Y bueno, pues les invito para que ustedes puedan participar preguntando por sus entradas, así es. Y también animar a sus comunidades, grupos, familias, para que puedan también ellos participar de este concierto. Y les dejo pues un número telefónico para aquellas personas que quieran comunicarse y pedir información. 32 68 39 71 es el WhatsApp al cual pueden preguntar. Y recuerden, este concierto es a favor de los seminaristas, a favor de las vocaciones. Así que no solamente se la pasarán bien escuchando a alfareros, a Jericó y a Jesús sacramentado teniendo ahí el centro de nuestras vidas, sino también van a poder colaborar con las vocaciones. Que el Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Compartan este audio y hasta mañana.